En esta oportunidad voy a explicar transformación de fuentes. Bien, para empezar vamos a hacer una pequeña demostración por qué este resistor conectado en serie con esta fuente de tensión es equivalente a este resistor conectado en paralelo con una fuente de corriente. Se dicen que son equivalentes cuando si nosotros conectamos una misma carga a ese par de terminales, me va a generar tanto el mismo voltaje como la misma corriente. Bajo esa condición, bajo ese concepto vamos a demostrar. En el primer circuito vamos a determinar V sub L por divisor de tensión, que sería igual al resistor entre la suma de resistores RL más RC con respecto a la fuente. Y en el otro circuito vamos a determinar la corriente I sub L por divisor de corriente, el resistor opuesto, el resistor más entre la suma de resistores por la fuente. Bien, sabemos que si son equivalentes, estos dos circuitos tienen que tener el mismo voltaje, ¿no? Entonces, en el circuito B, ¿cómo se determina el voltaje? El voltaje V sub L será igual al resistor. En este caso voy a poner RL por la corriente I sub L. Pero la corriente toma todo este valor de acá. Bien, simplemente lo copio y lo pego. Entonces, por un circuito equivalente sabemos que este voltaje y este voltaje son iguales. Por lo tanto, los igualo. Esta expresión es igual a esta expresión. Términos iguales, se simplifican la unidad. Entonces, ¿qué es lo que quedaría? V sub S entre RL más RS es igual a RP por I sub S RP más RL. Bien, esta igualdad de estas dos fracciones se igualan, es decir, el numerador se iguala con el otro numerador, se igualan numeradores y se igualan denominadores con respecto a los numeradores. Y con respecto a los denominadores sería RL más RS es igual a RP más RL. RL son iguales, 0 RS es igual a RP. Bien, demostramos acá dos ecuaciones muy importantes que se va a generar en una transformación de fuentes. Entonces, son equivalentes cuando tanto este resistor como este resistor tienen el mismo valor, y eso lo indica esta ecuación. Es decir, al momento de utilizar la transformación de fuentes, el valor de la resistencia no cambia, son iguales. Y otra cosa es que esta ecuación es la ley de Ohm. En otras palabras, que tanto la fuente de tensión como la fuente de corriente están relacionadas por la ley de Ohm. Y más esta resistencia que es única, ¿no? Entonces, ¿qué es la transformación de fuentes? Acá me indica que es el proceso de reemplazar una fuente de tensión en serie con un resistor por una fuente de corriente en paralelo con ese mismo resistor, o viceversa. Tener en cuenta que el reemplazo siempre es entre las mismas terminales. Para profundizar esta transformación vamos a hacer algunas observaciones muy importantes. Sabemos que las fuentes de tensión y las fuentes de corriente tienen dos direcciones. Por ejemplo, la fuente de corriente tiene dos direcciones. Una va en un sentido y el otro va en sentido opuesto. Siempre es así. De la misma manera, una fuente de tensión tiene dos polaridades. Una en una forma y la otra en forma inversa. Entonces, sabiendo eso,
Para aplicar la transformación de fuentes existe también dos casos. Por lo tanto, acá por ejemplo me indica o me da algún consejo que cuando nosotros transformamos o utilizamos la transformación de fuentes, la fuente de corriente tiene que corresponder o tiene que coincidir con la terminal positiva de la fuente de tensión. Y de la misma manera, no, acá me indica. Yo de alguna otra manera mi forma de memorizar o forma de hacer la transformación de fuentes de forma correcta es que, digamos, si yo quiero pasar de una fuente de corriente a una fuente de tensión, para saber su polaridad de la fuente de tensión, la fuente tiene que ser de esta manera, es decir, cabeza positiva, cola negativa. Entonces, esa es la polaridad que debe tener la fuente de tensión a la que se está transformando. De igual manera, si quieres una fuente de tensión, una fuente de corriente, ¿cómo sé que cuál es su dirección? Cabeza positiva, cola negativa. Y si tienen este sentido, no hay problema. Cabeza positiva, cola negativa. Entonces, esa es la polaridad que debe tener la fuente de tensión. Y de la misma manera, si tienes una fuente de tensión, quieres transformar una fuente de corriente, quieres saber cuál es la dirección de esa fuente de corriente, de la misma cabeza positiva, cola negativa. Entonces, de esa manera ya sabes la dirección de dicha corriente. Entonces, para poder practicar, digamos, si nosotros queremos pasar de una fuente de tensión en serie con un resistor a una fuente de corriente en paralelo con dicho resistor, se aplica Para empezar, sabemos que la resistencia siempre tiene el mismo valor, no cambia. Entonces, en serie y en paralelo es el mismo. Lo que tendríamos que determinar son, en este caso, si nosotros conocemos el valor de la fuente de tensión, queremos saber cuánto vale la fuente de corriente. Para empezar, primero tenemos que definir su signo. Cabeza positiva, cola negativa. De esa manera, al saber ya la dirección de la corriente, lo colocamos. Y su valor sería aplicando la ley de Ohm. Acá por la ley de Ohm sería que el voltaje es igual al resistor por la corriente. Si nosotros aplicamos la corriente, sería igual al recíproco del resistor multiplicado por el voltaje. Entonces, conociendo estos dos valores, por la ley de Ohm se conoce el valor de la corriente. Y también por su dirección, que ya lo aprendimos previamente. Ahora, de forma inversa, si tenemos la fuente de corriente en paralelo con un resistor y queremos transformar a un resistor en serie con una fuente de tensión, para empezar, sabemos que los resistores, las resistencias tienen el mismo valor. Conociendo el valor de la corriente y el valor de este resistor, se puede determinar el valor de la tensión. Pero antes tienes que definir qué polaridad debe tener dicha tensión. Entonces, cabeza positiva con la negativa. Una vez que sepas la polaridad, se coloca dicha polaridad y su valor se determina por la ley de Ohm, que es el resistor por la corriente. Como ya hemos demostrado previamente, tanto la corriente como la fuente de tensión están relacionados por la ley de Ohm. Otro concepto que queremos profundizar es que al momento de aplicar transformación de fuentes siempre nos van a pedir un elemento en específico, digamos el voltaje o la corriente a través de la resistencia o a través de cualquier elemento. En ese sentido, siempre cuando se va a aplicar dicho método, tenemos que dividir el circuito en dos partes con respecto a dos terminales. Mientras que en una parte se va a mantener intacto el circuito, ya que ahí se encuentra la variable o la incógnita que tenemos que determinar, la otra porción del circuito se realiza una serie de transformaciones con el objetivo de reducir a un circuito más simple. Por ejemplo, acá vemos, digamos que esto sea todo un circuito. Entonces en el interior del circuito se divide en dos partes con respecto a las terminales A y B. Con respecto a un circuito se mantiene intacto porque dentro de ese circuito se encuentra ya sea la incógnita que queremos determinar, por ejemplo un voltaje, una corriente, ¿no? Mientras que en la otra porción del circuito se realiza una transformación de fuentes, como vemos acá,
Y ¿cuál es al momento de reemplazar por el equivalente, no modifica el voltaje o la corriente de ningún elemento del circuito B. Ese es el concepto de circuito equivalente, que no modifica nada del circuito B al momento de conectar su equivalente. Por lo tanto, antes de aplicar la transformación de fuentes, primero siempre que se divide el circuito se tiene que identificar en qué porción del circuito el que vamos a mantener intacto se encuentra la incógnita que queremos determinar. La transformación de fuentes también se aplica a fuentes dependientes, como podemos ver. Pero en este caso hay que tener un poco de observación y un poco de cuidado, ya que sabemos que las fuentes dependientes dependen de las variables de control, ya sea I sub X, ya sea corriente o voltaje. En ese caso tenemos que tener muchísimo cuidado en no transformar la parte del circuito que contiene la variable de control, ya que si transformamos dicha parte se perdería dicha variable. Entonces, por ejemplo, como me indican acá, ¿no? Si la tensión corriente asociada con una se emplea como una variable de control, obviamente para una fuente dependiente no debe incluirse en las transformaciones de fuente. La resistencia original debe conservarse intacta en el circuito. Entonces, siempre hay que cuidar la variable de control cuando se trabaja con fuentes dependientes. También existen la transformación de fuentes especiales. En ese caso me indica que hay dos formas. En cualquiera de los casos, la resistencia no tiene ningún efecto sobre el circuito equivalente. Vamos a empezar con este caso. Para determinar el equivalente entre los terminales A y B. Como estos dos elementos están en paralelo, tienen el mismo voltaje. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que el voltaje entre estos dos terminales es V sub S, sin importar que el resistor esté en paralelo. Es decir, siempre el voltaje en estas terminales va a ser V sub S. Siempre. No me importa qué valor de resistencia se coloque en este caso. Entonces, su forma equivalente es colocar entre estas dos terminales una fuente de tensión, V sub S, ya que es el valor de voltaje que siempre va a tener. Por lo tanto, se entiende que esta resistencia no tiene ninguna influencia con respecto al voltaje entre estas dos terminales. Si generalizamos, digamos, una fuente de tensión en paralelo con cualquier elemento o un conjunto de elementos, que puede ser un resistor en paralelo con una corriente, si todos estos dos elementos están en paralelo con ese V sub S, no me interesa, el voltaje siempre en estas dos terminales va a ser V sub S. Siempre. Entonces, una forma equivalente de representarlo es expresarlo de esta manera. En otras palabras, el paralelo no tiene ningún efecto. De la misma manera, cuando se tiene una fuente de corriente en serie con un resistor entre las terminales A y B, como estos están conectados en serie, pasa la misma corriente I sub S. Todos están. Entonces, ¿qué significa eso? Que siempre en las terminales A y B fluye la misma corriente. Eso significa, sin importar si el elemento R está en serie, cuando un elemento en R está en serie, ¿no? Entonces, la forma de representar siempre este comportamiento es colocar. Entonces, su equivalente es que siempre en esas terminales hay una fuente de corriente única I sub S. Eso significa que el valor de la resistencia no tiene ningún efecto sobre la corriente entre las terminales A y B. Ojo, sobre la corriente. Entonces, para cualquier elemento que esté en serie con esta fuente de corriente, la corriente entre las terminales A y B siempre es el mismo, o es único, ¿no? Entonces se representa de esta manera. Es un equivalente que se representa. Entonces, entre las terminales A y B, la única corriente que pasa es I sub S. Entonces, eso es lo que se refiere a esta transformación de fuentes especiales. Vemos que, por ejemplo, acá hay una fuente de tensión en paralelo con esta resistencia, pero como ya hemos visto, entre estas dos terminales siempre existe el mismo voltaje. Por lo tanto, el equivalente es
que este resistor no tiene ningún efecto, se retira y su equivalente sería de esta manera. Obviamente en este caso sí está en serie con esta resistencia. Ahora, esta expresión sí puede utilizar la transformación de fuentes normales, ¿no? Que ya hemos estudiado previamente. De la misma manera, esta fuente de corriente está en serie con esta resistencia. Como está en serie y pasa la misma corriente entre estos dos terminales, esta resistencia no tiene efecto sobre la corriente entre estos dos terminales. Entonces se reemplaza entre estos dos terminales y al final quedaría esta fuente de corriente en paralelo con esta resistencia R. Ahora, esta expresión sí se puede aplicar transformación de fuentes normales, ¿no?